Hola iglesia, bienvenidos a Castillo del Rey Cancún. Qué gusto que nos acompañes y que tomes el tiempo para escuchar este mensaje. Mi oración es que sea de bendición para tu vida y pueda edificarte. Pon atención a lo que Dios te va a hablar en este momento. Vamos a concluir, espero, en esta ocasión, eh, esta enseñanza acerca del clamor que levantó Moisés a Dios cuando le dijo: muéstrame tu gloria. La semana pasada aprendíamos la diferencia entre el poder y la gloria de Dios, cómo el poder de Dios puede impactar mi vida, mas la gloria de Dios puede transformar mi vida. Amén. Y ese es el principio que orábamos que pudiera quedar claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y quiero que hoy pongamos un énfasis en la manifestación de la gloria de Dios. Amén. He titulado este mensaje: la manifestación de la gloria de Dios. Voy a usar este micrófono. Es que este micrófono se predica solo. No me distraigan, hermanos, por favor. La manifestación de la gloria de Dios. Hacemos una oración, ¿está bien? Señor, te damos gracias por esta hora. Gracias por la apertura que tenemos, Señor, de estar en tu palabra, Señor. Queremos pedirte, Señor, que, Señor, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes. Que salgamos de aquí, Señor, con un entendimiento y una revelación mayor de tu gloria, Señor, para nuestras vidas. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Ponemos todo, Señor, bajo tu dominio y control, Señor. Quita toda distracción, Señor. Ata todo espíritu contrario, Señor, y que nos sometamos, Señor, a tu palabra, Señor, y lo que vas a hablar a nuestras vidas en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios puede cambiar nuestras vidas, ¿cuántos lo creen? Y puede cambiarnos profundamente. Puede cambiarnos profundamente. Puede hacer a la persona más fría, la puede ser la persona más efusiva y más entregada. Él puede convertir a la persona más apática en la persona más dispuesta y comprometida para las cosas que se requieran. Dios puede transformar por completo a las personas. ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos lo han conocido? ¿Verdad? Dios puede cambiar a una persona que tiene tendencias, ya sea por su pasado o por su familia, y puede romper con eso. Puede cambiar a la persona más complicada de la faz de la tierra. El Señor la puede transformar, y es la gloria de Dios la que cambia y la que transforma nuestras vidas. Amén. No importa la condición en la que estemos, no importa la condición en la que se encuentre la persona, Dios puede cambiarlo. Amén. Hubo un concurso de chismosos y era una competencia internacional. Venían chismosos de todas partes del mundo. Y entonces era una fila muy larga para la inscripción de los chismosos, para que cada quien contara su chisme y ver quién iba a contar el mejor chisme y quién era el mejor chismoso de los chismosos. Y en eso llega una señora y se pone al frente de la fila, corta la fila y se pone enfrente de la fila y se asoma y empieza a ver la lista de la gente que se está apuntando. Y le dice el que está inscribiendo: disculpe, señora, si se quiere inscribir, la fila está hasta el fondo. Y dice: no, yo nomás vengo a ver quién se está inscribiendo. Campeona de las chismosos, usted acaba de quedar. A ella no le importaba el premio, yo nomás quería chismear a ver quién se estaba apuntando. Dios puede cambiar a los chismosos. Amén, aleluya. No importa la condición en la que nos encontremos, Dios puede cambiarlo de lo más profundo del corazón. Pero es cuando, escuche, es cuando la gloria de Dios se manifiesta. Cuando vienen las transformaciones.
hasta que viene la manifestación de la gloria de Dios, es cuando empieza la transformación en la mente y en el corazón. Si no pasamos la barrera que Moisés logró pasar cuando clamó al Señor y le dijo: Señor, muéstrame tu gloria. Si no logramos atravesar esa barrera, será muy difícil una transformación y un cambio en nuestros corazones, porque nos estamos exponiendo solamente a ciertas áreas y ciertas partes de la profundidad de lo que Dios puede hacer y quiere hacer, pero no es hasta que se manifiesta la gloria de Dios que nuestras vidas son transformadas y cambiadas. Quiero que me acompañen por favor a Éxodo capítulo 34, versos 5 al 9. Aquí el Señor vuelve a aparecerse a Moisés en su esplendor, vuelve a mostrar su gloria. Él en el capítulo 33 es donde clama: Señor, muéstrame tu gloria. Dios se presenta ante él, le hace pasar su bien y su misericordia, y el Señor se muestra a Moisés. Ahorita lo comentaba mi esposa cuando estaba Moisés en la peña, ¿verdad? La roca. Qué impresionante que Jesús también es la roca, ¿verdad? Y él estaba escondido en esa roca y la gloria de Dios pasó por ahí y él pudo ser expuesto a la gloria del Señor. No vio su rostro, mas pasó toda su gloria delante de él. Y en el capítulo 34, versos 5 al 9, podemos ver mucho más detalladamente cómo se manifestó el Señor y qué cosas suceden en la manifestación de la gloria de Dios. Vamos a leer versos 5 en adelante. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿Qué dice? Proclamando el nombre de Jehová. ¿Se acuerda que gloria de Dios es la naturaleza y el carácter de Dios, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que Moisés es expuesto a la gloria de Dios porque dice que él estuvo ahí proclamando su nombre. Y dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Esto es importante: tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta es la manifestación de la gloria de Dios que experimentó Moisés. Dice la escritura que él proclamó su nombre. ¿Y qué fue lo que declaró Dios de sí mismo en este pasaje? Jehová, ¿qué? Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande de misericordia y verdad. Entonces el Señor está proclamando su carácter y su naturaleza delante de Moisés. Si aplicamos lo que aprendimos la semana pasada acerca de la gloria de Dios, que Él nos revela su gloria para que seamos transformados a su imagen, por eso Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, significa que el carácter que Dios revela es el carácter que quiere imprimir en nosotros. ¿Está conmigo? Si Dios revela que Él es un Dios piadoso y misericordioso, ¿qué es lo que va a provocar esta gloria de Dios en la vida de Moisés? Que él se vuelva un hombre piadoso y misericordioso. La naturaleza y carácter de Dios es revelada, y cuando es impartida a mi vida es lo que el Señor va transformando y va cambiando en mi interior. Y dice la escritura que Él es el que perdona. Por eso hablábamos hace algunas semanas que el perdón es una consecuencia de estar en la presencia de Dios. Si yo he pasado tiempo en la presencia de Dios, yo puedo perdonar. Yo tengo la capacidad completa de perdonar.
No es a ver si puedo, a ver si lo logro, a ver si después de orar un buen rato me dan las ganas de perdonar. Es la respuesta natural a la exposición de la presencia de Dios. Su gloria me toca, su gloria me seduce, y entonces yo puedo perdonar. Y Dios dice en la Escritura que Él es el que perdona, amén, el pecado y la rebelión. Dice la Escritura, entonces se revela la gloria de Dios impresionantemente. Qué hermoso. Dice la Escritura: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. La semana pasada les decía que esta es la primera vez que se menciona que Moisés haya adorado. 34 capítulos, y es la primera vez que se registra. Muy probablemente lo haya hecho antes, pero es la primera vez que se registra que dice Moisés adoró. Qué impresionante. La primera vez que se registra la palabra adoración es cuando Abraham va a llevar a su hijo, porque Dios se lo pide, y dice la Escritura que Abraham adoró. Y aquí podemos ver la primera vez que dice la Escritura que Moisés adoró. Y es hasta que vino la revelación de la gloria de Dios que podemos ver explícitamente que Moisés adora al Señor. Cuando tú y yo nos exponemos al Señor, las cosas tienen que cambiar. Amén. Y cosas que tal vez nunca habíamos hecho antes, las empezamos a hacer porque su gloria está en medio de nosotros. Amén. Y clama Moisés después de adorar y bajar su cabeza al suelo. Dice: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad, perdona nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. El Señor, Moisés sigue clamando al Señor, pidiendo por su misericordia, porque la gloria de Dios le revela quién era Él, le revela la condición del pueblo, y dice: Señor, te necesitamos con nosotros. Amén. Te necesitamos con nosotros. Ahora quiero que veamos lo siguiente: la gloria de Dios produce cambios profundos en nuestra vida. La gloria de Dios produce cambios profundos en nuestras vidas. No son cambios por encimita, no son cambios ahí medio, no son cambios que tal vez tardan en notarse, sino que son cambios profundos en el interior de la persona. Cambia la manera en la que vemos, cambia nuestra cosmovisión de cómo vemos la vida, de cómo vemos la familia, de cómo vemos el matrimonio, de cómo vemos el trabajo. Cambia profundamente una exposición a la gloria de Dios. Y quiero resumirlo en 3 cosas que podemos ver que cambia la gloria de Dios. ¿Cuál es el cambio profundo que produce la gloria de Dios en nuestras vidas? El primer punto es que Dios cambia la forma en que lo vemos. Cambia la forma en que vemos a Dios. Cambia la forma en que vemos a Dios. La gloria de Dios produce cambios profundos. El primero es que cambia la forma en que lo veo a Él. Por lo tanto, cambia la manera en que me relaciono con Dios. Miren, hermanos, hace poco aprendimos esto. La manera en que te relacionas con Dios está conectada en la manera en que te relacionaste con tu Padre terrenal. La manera en que tú te relacionas con Dios está conectado en la manera en la que tú te relacionas con tu Padre terrenal. Si tuviste una mala imagen de un Padre terrenal, de un Padre que estaba ausente, un Padre que fue violento, un Padre que rechazó, tristemente eso se va a ver reflejado en nuestra relación con Dios. No es una limitante. ¿Está conmigo? No es una limitante. Puede haber personas que tuvieron una mala relación con sus padres, pero tienen una perfecta y buenísima relación con Dios. Puede suceder. Pero
aunque no es una limitante, sí está ligado a cómo ves a Dios. Hay gente que no le ora a Dios, aunque usted no lo crea. Hay gente que no le ora a Dios porque no tuvo un padre con el cual pudiera expresar sus necesidades, por lo tanto siente a Dios un Dios ausente, lejano. No le puede pedir, porque él nunca le pidió a su papá natural, porque su padre fue un padre ausente. Entonces le cuesta muchísimo acercarse y pedir. ¿Está conmigo? Entonces, la manera en que tuvimos una relación con nuestro padre es la manera en que, tristemente, es la manera en la que vamos a terminar relacionándonos con Dios. Ahora, necesitamos la revelación de la gloria de Dios para que eso cambie. Lo necesitamos, porque de lo contrario yo voy a seguir intentando en mi capacidad o en mi contexto relacionarme con Dios. Pero déjeme decirle algo, iglesia, no le va a alcanzar, no le va a dar, no va a poder realmente entrar en la profundidad de una relación con el Señor, porque va a tener esta limitante, porque va a sentir que a lo mejor, miren, ¿a cuánto les ha pasado que oran y no hay respuesta en la oración? ¿A cuánto les ha pasado? No se hagan los santos porque les ha pasado. Les ha pasado, oran y no hay respuesta a la oración. Yo le pedí a Dios y no ha contestado o no ha respondido en ese aspecto. Pasa porque Dios en su soberanía lo hace. Pero alguien que no tuvo una buena relación con su padre va a decir: Dios no me ama, por eso no me responde. A Dios no le importa lo que estoy pasando. A Dios no le interesa lo que me está sucediendo. ¿Por qué? Porque a mi papá tampoco le importaba lo que me sucedía. Lo mismo es con Dios, no le importa lo que me pasa. Por eso no me responde esta oración. Amados, va a haber ocasiones donde no nos va a responder porque en su soberanía Él tiene algo mejor para nosotros, o porque Él quiere hacer las cosas en medio de nosotros. Pero entonces yo tengo que estar expuesto a la gloria de Dios para que esa manera de relacionarme con Él pueda ser transformada. La gloria de Dios cambia profundamente cómo veo a Dios y la manera en que me relaciono con Él. Amén. Moisés fue expuesto a la gloria de Dios y dice la escritura que puso su rostro en el suelo y ¿qué? Y adoró. Cambió su relación con el Señor, cambió la manera en que veía a Dios. ¿Cómo se acercó Moisés en Éxodo capítulo 33 al Señor? ¿Cómo se acercó a Él? ¿Cómo vino a Él? Vino porque escuchó que Dios les dijo: les voy a dar la tierra, van a entrar, les voy a dar lo que les prometí, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Cómo entró Moisés? Angustiado, preocupado, desesperado. Señor, si hemos hallado gracia en tus ojos, por favor, no nos saques de aquí sin que tu presencia vaya con nosotros. Entró con una desesperación. Pero es hasta el capítulo 34 donde Moisés no entra con desesperación. Moisés se postra y adora a Dios. Es muy diferente, porque la gloria de Dios que fue manifestada en ese lugar, por eso hablamos de la manifestación de la gloria. La gloria de Dios que fue manifestada en ese lugar cambió la manera en que Moisés podía ver a Dios. Amén. Ahora, hay dos aspectos importantes que tienen que ser cambiados, y es cuando es la evidencia de que hemos sido transformados por la gloria de Dios. Hay dos aspectos que son cambiados. Primero, en cómo adoramos, y segundo, en cómo oramos. Esta es la manera evidente en la que tú fuiste expuesto a la gloria de Dios. Y esa gloria te transformó y transformó la manera en que ves al Señor. Ya no lo ves desde el contexto de un padre ausente, ya no lo ves desde el contexto de un padre abusivo, ahora lo ves desde la revelación profunda de la gloria del Señor. Y cambia primeramente cómo lo adoras y cómo oras, porque cambia cómo te relacionas con Él. Adorarlo y orar al Señor es la manera en la que nos relacionamos con el Padre.
Amén. Entonces estos son los aspectos importantes que cambian. Escuche, ¿cómo cambia nuestra adoración? Para empezar hay que aclarar un punto. La música no es la adoración. Cuando yo era chiquito yo pensaba que alabanza eran las rápidas y adoración eran las lentas. Y decía, vamos a cantar 2 de adoración y 3 de alabanza. Porque las de adoración eran las lentas y las de alabanza eran las rápidas. Adoración no es la música. La música es un vehículo para expresar adoración, mas no es la adoración en sí misma. Nosotros podemos por medio de música expresar adoración. Adoración, escuche, es la respuesta de nuestros corazones a Dios. Adoración es la respuesta de mi corazón a Dios. Eso es adoración. La respuesta de mi corazón al Señor. Si lo pongo en primer lugar de mi vida, lo estoy adorando. Si lo prefiero por encima de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo estoy adorando. Si lo prefiero por encima de mis hobbies, si lo prefiero por encima de lo que me gusta hacer, si lo prefiero por encima de irme a la playa lo estoy adorando. Si reconozco que el domingo es el día del Señor y para mí es importante estar en su casa los domingos y llegar temprano y de adorarle y disfrutar de su presencia, le estoy dando importancia y lo estoy adorando. No estoy cantando ninguna canción en Fo, ni en Ra, ni en De. Estoy cantando, esos tonos no existen para que el que no entienda de música. No estoy cantando una canción, estoy simplemente adorando porque le estoy dando valor al Señor. Es la respuesta de mi corazón a Dios. ¿Está conmigo? Entonces la adoración tiene que cambiar profundamente cuando somos expuestos a la gloria de Dios. En Juan capítulo 4, Jesús está pasando por Samaria. Le dice a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Y pasa por Samaria y dice la escritura que mientras los discípulos iban a buscar algo de comer para Jesús, Jesús llega a un pozo donde se saca agua, donde estaba una mujer sacando agua. No era la hora para sacar agua, no era el momento para sacar agua, pero esta mujer, a causa de su vergüenza y de la condición en la que se encontraba, estaba sacando agua porque le daba pena sacar agua cuando todas las demás mujeres sacaban agua, porque el concurso de chismosos fue en Samaria y estaba lleno de chismosos y sabían que esa mujer no tenía a su marido y con el marido que estaba rejuntada, y era un problema bien tremendo porque la suegra le dijo, el chisme hasta los llama, hermano. Lo estoy inventando todo y estaban así saboreándose el chisme. Resulta que la señora no estaba casada, o al menos es lo que entendemos en la escritura, que 4 maridos había tenido y que 5 maridos había tenido y que el que ahora tenía no era su marido. A mí no me gusta el chisme, pero hubiera gustado que el Señor contara un poquito más de lo que había pasado. Si yo hubiera estado ahí, uno de los discípulos hubiera dicho, ¿pero por qué o qué? Y Jesús, no me distraigan, hermanos. Y Jesús estaba ahí con esta mujer. Juan capítulo 4 viene uno de los versículos centrales de la adoración. Jesús dijo, la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El contexto inmediato, escuche, el contexto inmediato en el que Jesús habla de la adoración, Él está hablando de quién es Él. Yo soy el agua viva. Si tú bebes de mí, nunca más vas a tener sed. Y le dijo a esa mujer, dame siempre de esa agua. Jesús revela en ese momento que él es el Mesías que el pueblo había estado esperando.
Y es en el contexto de la revelación de quién es Jesús cuando dice: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque la gloria de Dios es la manifestación de quién es Dios. Y cuando Dios se manifiesta y me muestra quién es Él, el Mesías, el fuente de agua viva, el que sacia mi sed, el grande, el omnipotente, el todopoderoso, el que nada es imposible, cuando Él revela quién es Él, entonces mi adoración es impactada y es transformada, y yo puedo adorarle en espíritu y en verdad. Ahí cayó la revelación. Es hasta que Dios revela, Jesús revela. Esa es la manifestación de la gloria. Cuando muestra quién es Él, que mi adoración cambia. Mientras tanto, no voy a entender lo que estoy cantando, no voy a entender lo que estoy orando, no voy a entender lo que le digo a Dios, porque no he sido expuesto a la manifestación de la gloria de Dios. Por lo tanto, la adoración no va a fluir, no va a brotar. Adoración es la respuesta que le doy a Dios. Si no me he expuesto a la manifestación de la gloria de Dios, no va a ser importante para mí la relación con Dios. Puede pasar a segundo plano. No es importante. Digo, es algo lindo en mi vida. Yo he escuchado gente que dice: algo que yo disfruto mucho es mi espiritualidad, porque es una espiritualidad muy sana, muy linda. Pues no se trata de una espiritualidad, se trata de una comunión genuina, creciente con el Espíritu Santo y con el Señor. Y gente dice: no, es un aspecto de mi vida. No, no es un aspecto de tu vida. La adoración es mi vida. No es parte de mi vida, es mi vida. Entonces, si yo no me expongo a la manifestación de la gloria de Dios, no lo voy a poder ver diferente. No va a ser importante para mí relacionarme con el Señor. Hace algunas semanas escuché una frase que hasta la fecha me sigue dando vueltas en la cabeza y me tiene de alguna manera un poco preocupado. Pero la frase decía: aquellos papás que para ellos las cosas del Señor no sean importantes, para sus hijos van a ser innecesarias. Lo que para papá, referente a las cosas del reino de Dios, no es importante, para su hijo va a ser innecesario. A lo mejor para ti no es importante, le das cierto grado de importancia, pero no es importante, para tu hijo va a ser innecesario. Y eso es por generación, y va pasando de generación en generación. Por eso necesitamos exponernos a la manifestación de la gloria de Dios, para que todo cambie. Para que todo cambie. Entonces cambia la manera en que adoramos. Amén. Porque Él se revela. La gloria de Dios se revela quién es el Señor. Y también cambia la manera en que oramos, porque es la manera en que yo me relaciono con el Señor. Yo le oro a Dios. ¿Cuántos oraron toda la semana? Aleluya. ¿Por qué oramos toda la semana? Si la oración es de martes a viernes, el lunes ni el pastor ora. ¿Por qué oramos toda la semana, iglesia? Porque entendemos: separado de ti no puedo hacer nada, Señor. Te necesito. ¿Cómo voy a andar por la vida sin buscarte? Pero es hasta que la manifestación de la gloria de Dios viene sobre mi vida que cambia la manera en que adoramos y que oramos. ¿En qué oramos? Desde este punto en adelante, Moisés no le vuelve a pedir a Dios que no destruya a Israel. Usted puede leer lo que resta de Éxodo, las porciones del Número. Moisés no le vuelve a pedir a Dios que no destruya a Israel, porque Moisés tiene una revelación de Dios, de su gloria, y él entiende que Él es un Dios misericordioso,
y piadoso, pero también un Dios justo que visita la maldad y el pecado de la tercera y cuarta generación. Y como Moisés entiende eso, cambió la manera en que se relacionó con él y la manera en que oraba a Dios. Es interesante eso. Moisés ahora entiende que Dios es un Dios de misericordia. Nosotros de la misma manera necesitamos ser renovados. Y una de las áreas que tienen que ser transformadas con la manifestación de la gloria de Dios a la hora de la oración es la esperanza. Necesita ser renovada la esperanza en nuestros corazones, en nuestras mentes, para creer que Dios puede y quiere transformar nuestras vidas todavía. Para creer que Dios puede cambiar y transformar todavía. Si no me equivoco, ¿cómo dice este dicho? Árbol que nace torcido, árbol que nace torcido, se lo lleva la corriente, ¿cómo era? Jamás su rama endereza. Y lo tenemos arraigado en el corazón. Y se mete en el subconsciente de la mente y creemos que una persona no puede cambiar. Puede a lo mejor tomar decisiones que lo ayudan, pero no cambia. Y hay gente creyente, hijos de Dios, que dicen: yo no creo que esa persona pueda cambiar. ¿Por qué piensan así? Porque no han sido expuestos a la manifestación de la gloria de Dios, que puede renovar la esperanza, que cambia la manera en que oramos al Señor. Tenemos que aprender a orar con fe. En Filipenses capítulo 1, versos 5 y 6, el apóstol Pablo está orando por la iglesia. Filipenses 1, 5 y 6. Bueno, un versículo antes, por favor, Gadi, 4. Pablo dice: siempre en todas mis oraciones, rogando, ¿cómo? ¿Cómo oraba Pablo? Con gozo por todos ustedes, versículo 5. Oro por su comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo podía orar con esperanza porque él había sido expuesto a la gloria del Señor. Y él entendía y tenía fe que todavía las cosas pueden cambiar. Y a veces nos falta ser renovados en esa área. Cambia la manera en la que oramos. Hay dos maneras de orar: con fe o sin fe. Puedes orar con fe o sin fe. Estamos expuestos a esto. Primera de Juan capítulo 5, verso 14 y 15. Los de mis alumnos de vida discipular se lo deben de saber de memoria, si no, me rindo. Primera de Juan capítulo 5, 14 y 15. Vida discipular 3, aleluya, amén. Lo están leyendo, ¿sí? Esta es la confianza que tenemos. Que si pedimos, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Esto es orar con fe. Esto es orar creyendo que Dios puede hacer algo. Y esa es la oración que tenemos que levantar. Muchas veces oramos sin fe porque perdimos la esperanza de que algo pueda pasar. Les contaba el viernes al grupo de vida discipular acerca de la oración, como una mujer fue con un pastor, con un ministro, y le dijo: pastor, yo necesito que ore por mi hijo porque tiene muchos problemas, está muy metido en problemas, y estoy casi seguro que está empezando a consumir droga, está empezando a consumir marihuana. Tengo el ligero presentimiento. Cuando la mamá tiene ligero presentimiento, es un gran presentimiento, pero ella como que lo quiso suavizar delante del pastor.
y dice, estoy muy preocupado por él y quiero que oremos por él, por favor, pastor, se lo pido. Estaba ahí llorando y derramando su corazón delante del pastor con una angustia tremenda. El pastor empieza a orar y hace una oración: Señor, tócalo, Espíritu Santo, haz algo en la vida de este muchacho. Muévete, Señor, envía ángeles, haz algo, Señor, tu gloria. Y empezó a clamar de una manera hermosa, y la mujer estaba ahí llorando delante de la presencia del Señor. Y termina la oración, dice: en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, 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 amén. Gracias, pastor. Y dice la historia que mientras secaba sus lágrimas decía: es que ese muchacho es tremendo, es un malvado perverso, bueno para nada. Y los 15 minutos después que se había echado el pastor, porque esta mujer no creía que su hijo podía ser transformado. Yo creo que el pastor dijo: mejor oramos por usted, hermana, porque que la gloria lo alcance. Tiene que cambiar la manera en la que me relaciono con el Señor. Amén. Necesitamos pedir al Señor que manifieste su gloria sobre nosotros, para que cambie la manera en que nos relacionamos con Él. Amén. Que cambie la manera en que nos exponemos a su presencia, en que adoramos, amado. Hoy, gracias a Dios, les digo, hubo un mover muy lindo de adoración en el lugar, pero hay gente que todavía le cuesta. A lo mejor batalla en meterse, batalla en fluir, batalla en expresar y decir: Señor, aquí estamos en tu presencia. Y eso pasa naturalmente por esto, porque no hemos sido expuestos a una manifestación de la gloria de Dios. A lo mejor tenemos conocimiento, a lo mejor se nos han enseñado cosas, a lo mejor se nos han hablado cosas y tenemos cierta noción, mas no una exposición a la gloria de Dios. Por eso mi oración todos los días debe ser: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? Señor, cambia nuestra manera de relacionarnos con Él. Amén. ¿Está bien el tiempo? Bueno, ¿qué le parece si lo dejamos aquí y adoramos a Dios? ¿Sí? ¿Le seguimos la próxima semana? Bueno, póngase de pie en su lugar. Debemos vivir bajo la manifestación de la gloria de Dios, que nos cambia por completo desde lo profundo, desde adentro. Que nunca se nos olvide que es la gloria de Dios la que nos transforma. Gracias por escuchar, espero que haya sido de bendición para tu vida y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, aquí mismo en YouTube y en nuestra página cdrcancun.com, donde vas a encontrar toda la actividad de la iglesia, todo lo que estamos haciendo y para que te integres a lo que está pasando en esta casa. Dios te bendiga, somos Castillo, somos del Rey.